sobre el tema de las adicciones en adolescentes. ¿Tienen idea de qué es una adicción? Igual. Pues una adicción es algo de lo que uno no tiene control y no puede ni controlar, pero tampoco dejarlo de lado. Ajá, Un consumo excesivo, no y continuo. Es cuando te vuelves dependiente a una sustancia. Y no solo una sustancia, también luego se vuelve a un alimento, a una actividad o a cualquier cuestión así. Entonces, sabemos que todo en exceso es malo. Siempre hay que consumir o hacer ciertas cosas con moderación, porque si no, sí se vuelve una adicción y luego con el tiempo pues nos perjudica tanto al cuerpo como al nivel neuronal, que es algo que les venimos a hablar un poquito más ahorita. ¿Cómo afectan estas sustancias en nuestro sistema, pero a nivel neuronal? Sí, o sea, vamos a explicarles un poquito de cómo tiene un impacto hacia nuestro cerebro, porque principalmente el daño pues se va hacia nuestro cerebro. Como lo mencionábamos hace un rato, es algo que nos va causando complicaciones, ya sea a un corto plazo o a un largo plazo. Muchas veces lo vemos también en la parte de que perdemos como tipo movilidad, por así decirlo, o en la parte de, a veces, dependiendo de la sustancia, porque cada sustancia pues sabemos que pues tiene daños diferentes en nuestro organismo, ¿no? Pero muchas veces perdemos la parte de la coordinación de ojo-mano, ojo-pie, muchas veces el olfato ya no funciona al 100 como debería de funcionar. Como bien sabemos, pues nuestro cerebro está compuesto por varios hemisferios, por varios lóbulos, el cual pues tiene diferentes impactos, por así decirlo. En la parte, por ejemplo, ¿no? Esta es la parte de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene la parte de placer, que es cuando, por ejemplo, nosotros ingerimos algo. No sé si les ha pasado de que nos duele la cabeza, ¿no? Y tomamos algún medicamento para calmar el dolor. Entonces, esto lo que hace al principio es la parte, se entiende como la parte de placer. Y posteriormente nosotros tenemos otra parte, en la parte de inferior, en la cual se enciende. Entonces, esta parte ya de sobrevivencia, que es lo que te pide la sustancia, o sea, ya no es de que pongamos lo que es una persona que lleva consumiendo sustancias ya 2 años, ¿no? Ya no es algo placentero, ya es algo que su cuerpo lo está pidiendo, o sea, ya es algo que constantemente tu organismo te va pidiendo. Y bueno, como les mencionaba, hay pues consecuencias tanto físicas como a nivel neurológico, como se les decía. Las físicas son como se bajan de peso, se ven ya cada vez más demacrados del cuerpo, pierden interés en realizar actividades físicas y pues eso va trayendo de consecuencias a la persona. Pero hablando del tema del sistema neuronal, ¿alguien sabe qué es una neurona? ¿No? ¿O cuál es la función de la neurona? Transmitir información. La neurona es una aparte que tenemos en nuestro sistema que se encarga de transmitir información. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de consumir estas sustancias las vamos dañando. Entonces hay algo que se llama sinapsis. ¿Saben qué es una sinapsis? Las conexiones neuronales. Las conexiones neuronales. Ahora me cuento, les voy a explicar, ¿vale? La neurona es muy parecida a nuestra mano. ¿A qué me refiero? Aquí en el centro hay algo que se llama núcleo, que es donde se tiene la información. Y alrededor de este núcleo hay algo que se llama dendritas. Las dendritas son las que conectan con otras neuronas. Entonces, ese es mi núcleo, mis dendritas, y aquí están los tubitos por los que pasan información. Entonces, tenemos aquí 2 neuronas. Por ejemplo, recibes una información nueva, el salón es rosa. Entonces, lo que hacen es conectar y mandarse esa información de que el salón es rosa. Pero ¿qué pasa? Cuando en el paso del tiempo de que vamos consumiendo sustancias, las vamos afectando. Y va a llegar un punto en donde se le dice que se mueren las neuronas, pero sinceramente no se mueren, solamente pierden la capacidad de sus funciones. Entonces a esta neurona ya no nos va a funcionar, ya no nos va a transmitir información de la manera que la debe de hacer. Entonces las personas van perdiendo el razonamiento, el pensar, el analizar la situación. Por ejemplo, si le dices, ve y tráeme un vaso rosa, no vas a saber
transmitir esa información y no va a captar al 100% la indicación que le estás dando. No sé si han llegado a convivir con personas que consumen estas sustancias y han visto el cambio que ellos tienen. Los movimientos ya no son los mismos, ya no pueden realizar las mismas actividades y es por lo mismo, porque sus neuronas ya no pasan información como debería de ser. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿No? Bueno, les vamos a aplicar una actividad que es lo de la transmisión de información para que comprendan un poquito más la función de las neuronas, ¿vale? Necesito que todas agarren de la mano. Porque sabemos que cualquier sustancia que es lo que pasamos por todas las huellas entonces vamos a simular que ustedes son neuronas y va alguna sustancia y la consumen. Las afectas, pero con el tiempo digamos que se vuelven a reconstruir, por llamarlo así, y así hasta que llegan a la tercera fase, que ya es la muerte neuronal. Ya no existe ninguna reposición de esta neurona, ya quedó sin su funcionalidad. Entonces lo que sucede es que ya no pueden volver a conectarse y se van perdiendo esas funciones. Por eso es que cada vez les cuesta más procesar ciertas actividades y cierta información que se les brinda. Y bueno, dejando de un lado la parte neuronal, también tiene un impacto en la parte social. Muchas veces vemos, no sé, ya sea un individuo que empieza a consumir sustancias, principalmente el foquito rojo son las, las malas influencias, ¿no? Por así decirlo. Hablando de la parte de adolescentes, muchas veces lo vemos en lo que es la secundaria, por así decirlo, ¿no? Que empieza ese grupito de amigos como que a atraer, el querer probar nuevas cosas, y todos sabemos, como lo mencionaba, en exceso pues todo nos hace daño, ¿no? Comenzamos con esta parte de ingerir sustancias solo por el aceptar, por tratar de incluirnos en un círculo, por la aceptación, ¿no? Entonces posteriormente, cuando ya va como que esa fase de desenvolvimiento hacia la sustancia con los demás compañeros, después viene como la parte problemática con la familia, ¿no? Porque sin embargo los amigos es como de, no, sí, tómale, ¿y por qué no le tomas? O si ya no consumes es porque eres esto, ya no sabes, así, ¿no? Muchas veces sí, ahí entra la parte de adaptarnos. Entonces, ¿qué pasa después? Empieza la problemática con la familia, que es la familia que entra con el papel de pues querer sacar a la persona de las sustancias, ¿no?
Y muchas veces lo vemos como repercusiones en la parte de actividades que hacían cotidianamente. No sé, lo podemos ver con una persona que le gustaba el deporte. Por la sustancia deja de perder como ese interés por querer realizar sus actividades y solo centrarse en lo que es la sustancia. Esto pues, nos causa una pérdida de nosotros mismos, pero igual la pérdida de nuestros familiares. Por ejemplo, hay personas que ya tienen familia, esposa, hijos y todo eso, y prefieren, pues ya no caen en un caso de adicción. Sabemos que es algo difícil, pero no imposible el alejarnos de esta sustancia. Pero pues se pierde esas ideas, esa importancia por la familia. ¿Qué pasa? La esposa se cansa, se va, se lleva a los hijos, o hay personas que llegan a ser muy violentas. Entonces tienden a tener pues esos actos de violencia, golpean a las personas, a su mujer, a sus hijos, o incluso hay casos que hasta sus propios padres los llegan a golpear, porque se da mucho esto en adolescentes. Sabemos que la etapa de adolescentes es algo muy difícil de llevar, tienen cambios de humor, cambios de intereses, bastantes dificultades. Ellos sienten que se les cae el mundo encima. Y entonces agreguen adicciones, sustancias. ¿Qué pasa? Se nos va del camino. Entonces es muy importante darles esta información a los jóvenes, pero llevarlo en una secuencia pues grande. ¿Para qué? Para que sí genere un aprendizaje en ellos, porque no es solo de que vas y se lo dices, porque sabemos que está en una etapa de que le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces también informar a los papás. Es muy fundamental informar a los papás y a las personas que están a cargo de ellos, porque si los papás no tienen esta información, no van a saber cómo ayudar a los niños, cómo apoyar a los hijos. Incluso es bueno tener esta parte de educación sobre las sustancias para cada vez disminuir un poco más estos casos. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. Bueno, eso sería todo.